La reciente escalada ha puesto el aterrador tema de las armas nucleares de nuevo en el centro de la conciencia global. Durante décadas, la amenaza de una aniquilación nuclear parecía retroceder, ¿sabes? Casi como una reliquia de la Guerra Fría. Pero esa comodidad se ha, evaporado. El Boletín de los Científicos Atómicos, un grupo de expertos que han monitoreado las amenazas globales desde 1947, ha reflejado este creciente peligro a través de su icónico reloj del juicio final. En su última actualización para 2025, la organización movió las manecillas del reloj a solo 89 segundos para la medianoche. Este es lo más cerca que ha estado del punto simbólico del apocalipsis. Una evaluación cruda y escalofriante del nivel sin precedentes de riesgo que enfrenta la humanidad, impulsado por la guerra en Ucrania, el cambio climático y ahora, la aguda crisis en el Medio Oriente. El núcleo de la crisis actual es el programa nuclear de Irán. Si bien Estados Unidos afirma haber destruido instalaciones clave, persisten las preguntas sobre el alcance total de las capacidades de Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica, o AIEA, ha buscado urgentemente acceso para verificar lo que queda del arsenal de uranio enriquecido de Irán. Antes de los ataques, se sabía que Irán estaba enriqueciendo uranio al 60% de pureza, un nivel que está peligrosamente cerca del umbral del 90% requerido para material apto para armas. Si bien la AIEA no ha encontrado evidencia definitiva de un programa sistemático para construir una bomba, el consenso entre las agencias de inteligencia es que Irán posee el conocimiento técnico y el material suficiente para producir una si tomara la decisión política de hacerlo. Esta capacidad de ruptura es lo que impulsó la acción militar estadounidense e israelí. El peligro no se limita a una posible bomba iraní. El actual clima geopolítico está impulsando una nueva carrera armamentista global. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, o NNSA, ha hecho recientemente declaraciones sugiriendo que, por primera vez en más de 3 décadas, Estados Unidos podría necesitar reanudar las pruebas en vivo de armas nucleares para asegurar la confiabilidad de su envejecido arsenal. Tal movimiento rompería la moratoria global sobre pruebas nucleares y casi con certeza provocaría que Rusia y China hicieran lo mismo, desencadenando una peligrosa espiral de modernización y proliferación nuclear. Este retorno a la política de riesgo nuclear deshace décadas de tratados de control de armas y, honestamente, hace del mundo un lugar mucho más peligroso. Este renovado enfoque en las armas nucleares ha cambiado el cálculo estratégico de las naciones alrededor del mundo. La guerra en Ucrania ha servido como una lección brutal para muchos países. Las armas nucleares son la máxima garantía de seguridad. Corea del Norte continúa expandiendo su arsenal, y hay crecientes temores de que otras naciones, como Arabia Saudita o Turquía, puedan buscar sus propios disuasivos nucleares, en respuesta a un Irán con armas nucleares, lo que llevaría a una cascada de proliferación en todo el Medio Oriente. El tabú contra el uso de armas nucleares, que se ha mantenido durante casi 80 años, se está debilitando. El mundo ahora se enfrenta a la posibilidad realista de que un conflicto regional pueda escalar a un intercambio nuclear, un escenario de pesadilla que antes, francamente, era impensable. Las crecientes tensiones geopolíticas ya no son una preocupación abstracta para los expertos en política. Se han filtrado en la conciencia pública, creando una sensación generalizada de ansiedad y miedo. El bombardeo constante de titulares alarmantes, imágenes de destrucción y severas advertencias de líderes mundiales ha cobrado un costo psicológico. Encuestas de opinión recientes, realizadas en Norteamérica y Europa, revelan una población profundamente preocupada. Los datos muestran que una porción significativa del público, que va del 41% hasta el 55% en algunos países, ahora cree que es probable que ocurra un conflicto global importante que involucre a múltiples potencias mundiales dentro de los próximos 5 a 10 años. Este es un cambio dramático del optimismo que caracterizó el cambio de siglo. Este miedo no se trata solo de una guerra convencional librada con tanques y aviones. Está intrínsecamente vinculado a la renovada amenaza de las armas nucleares. Las mismas encuestas indican que una abrumadora mayoría de personas, más del 68% de los encuestados, cree que cualquier futura guerra mundial implicaría inevitablemente el uso de armas nucleares. Esta escalofriante estadística refleja una pérdida de fe en el concepto de disuasión nuclear y la estabilidad que alguna vez prometió.
La idea de que un conflicto pueda escalar de convencional a nuclear ya no es una teoría marginal, sino un miedo generalizado. Esta ansiedad generalizada moldea la opinión pública, presiona a los líderes políticos y crea un clima donde los peores escenarios se consideran cada vez más plausibles. La era digital amplifica estos miedos de maneras sin precedentes. Las plataformas de redes sociales y los ciclos de noticias de 24 horas crean una cámara de eco donde las noticias alarmantes y los comentarios especulativos se propagan como un reguero de pólvora. La desinformación y la propaganda de actores estatales enturbian aún más las aguas, dificultando que los ciudadanos comunes distingan entre amenazas creíbles y la siembra deliberada de miedo. Este flujo constante de información, a menudo presentado sin contexto, puede llevar a una sensación de impotencia y fatalismo. El fenómeno del doom scrolling, donde las personas consumen compulsivamente noticias negativas, se ha convertido en un mecanismo de afrontamiento común que, paradójicamente, aumenta la ansiedad sobre el estado del mundo y la inevitabilidad percibida de una guerra a gran escala. Este clima de miedo tiene consecuencias tangibles para la sociedad. Puede alimentar el nacionalismo y la xenofobia, ya que las personas pueden volverse más receptivas a políticas exteriores agresivas y más sospechosas del otro. También puede afectar la planificación a largo plazo, tanto a nivel personal como gubernamental, ya que la incertidumbre del futuro desalienta la inversión y fomenta una mentalidad a corto plazo, impulsada por la crisis. La ansiedad colectiva sobre una posible tercera guerra mundial no es solo una emoción fugaz. Es una poderosa fuerza social que refleja un profundo malestar sobre la dirección en que se dirige nuestro mundo. Es una señal de que los cimientos de nuestro orden global se sienten cada vez más inestables para las mismas personas que viven dentro de él. Aunque la confrontación en el Medio Oriente domina actualmente los titulares, es solo un componente de un tapiz mucho más grande y complejo de riesgo global. El mundo está lidiando con múltiples crisis interconectadas que se alimentan entre sí, creando un ambiente internacional altamente inflamable. La principal de estas es la prolongada guerra en Ucrania, que sigue siendo una fuente importante de fricción entre Rusia y Occidente. Un desarrollo reciente y peligroso ha sido el uso de misiles de largo alcance, suministrados por naciones occidentales, para ataques ucranianos a objetivos profundos dentro del territorio ruso. Moscú ha advertido repetidamente que considera tales ataques como una participación directa de la OTAN en el conflicto, borrando las líneas y aumentando el riesgo de un choque militar directo entre potencias con armas nucleares. Simultáneamente, el mundo está presenciando una preocupante tendencia de proliferación y rearme nuclear que se extiende más allá de la crisis iraní. La arquitectura de control de armas estratégicas que tardó décadas en construirse se está desmoronando. Como se mencionó, Estados Unidos está considerando abiertamente un regreso a las pruebas nucleares, una medida que probablemente desharía el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. En respuesta, Rusia y China están acelerando la modernización de sus propias fuerzas nucleares. Además, nuevas y desestabilizadoras tecnologías militares están surgiendo a un ritmo asombroso. El desarrollo de misiles hipersónicos, sistemas de armas autónomos impulsados por inteligencia artificial y capacidades avanzadas de guerra cibernética crean nuevos dominios para el conflicto donde las reglas de enfrentamiento no están definidas y el potencial de una escalada rápida e incontrolable es aterradoramente alto. La feroz rivalidad económica y estratégica entre Estados Unidos y China sigue siendo la dinámica geopolítica que define el siglo XXI. Esto no es solo una competencia por los mercados, es una lucha fundamental por el futuro del orden global. La rivalidad se desarrolla en múltiples frentes: guerras comerciales y bloqueos tecnológicos, posturas militares en el mar de China Meridional y sobre Taiwán, y una carrera por la influencia en las naciones en desarrollo de África, Asia y América Latina. Esta intensa competencia crea una mentalidad de suma cero, donde una ganancia para un lado se percibe como una pérdida para el otro. Esta dinámica hace que la cooperación en desafíos globales compartidos, como el cambio climático o la preparación para pandemias, sea extremadamente difícil y aumenta el riesgo de que una crisis regional pueda convertirse en un campo de batalla indirecto entre las dos superpotencias. Finalmente, subyacentes a todas estas tensiones geopolíticas,
hay factores de estrés globales sistémicos que actúan como multiplicadores de amenazas. El cambio climático está alimentando la escasez de recursos, particularmente de agua y tierra cultivable, lo que lleva a la inestabilidad y el conflicto en regiones vulnerables. La economía global es frágil, está cargada de deudas y es susceptible a choques como el que está causando actualmente el aumento de los precios del petróleo. Estos factores crean un terreno fértil para los disturbios, debilitan la capacidad estatal y pueden empujar a las naciones hacia posturas más agresivas y nacionalistas mientras compiten por recursos cada vez más escasos. La combinación de confrontaciones militares directas, una nueva carrera armamentista, la rivalidad de las superpotencias y las presiones ambientales y económicas sistémicas ha creado una tormenta perfecta de inestabilidad global. En medio de titulares alarmantes y un pánico creciente, es crucial hacer una evaluación sobria del riesgo real. ¿Está el mundo realmente al borde de una tercera guerra mundial? ¿O estamos presenciando un conflicto regional grave, pero finalmente contenido? Según análisis del Pentágono y muchos expertos en política exterior occidental, la situación actual, aunque extremadamente peligrosa, se caracteriza mejor como una grave escalada regional. La evaluación es que ninguna de las principales potencias, Estados Unidos, China o Rusia, busca actualmente una confrontación militar directa y a gran escala entre sí. Tal conflicto sería catastrófico para todos los involucrados, con un riesgo inaceptablemente alto de escalada nuclear, y los líderes en Washington, Pekín y Moscú son muy conscientes de esta realidad. Sin embargo, esta opinión no es universalmente compartida, y las advertencias de otros rincones del mundo son mucho más graves. Figuras dentro del gobierno ruso, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y miembros prominentes de la Duma, han argumentado repetidamente que Occidente está subestimando peligrosamente los riesgos. Sostienen que la combinación de factores, la profunda implicación de la OTAN en Ucrania, el impulso global al rearme y la formación de nuevas alianzas estratégicas como la que existe entre Rusia y Corea del Norte, está creando una situación que podría fácilmente desembocar en un conflicto global. Desde su perspectiva, las acciones de Occidente son vistas como parte de un esfuerzo coordinado para debilitar a Rusia, arrinconándola a una situación en la que podría sentirse obligada a reaccionar drásticamente. Basado en la evidencia actual, el riesgo de que la crisis de Medio Oriente se expanda a una guerra regional prolongada y devastadora es alto. El ciclo de ataque y represalia entre Irán y Estados Unidos o Israel ya está en marcha, y será increíblemente difícil desescalar. Existe un peligro significativo de que otros actores regionales, como Hezbollah en Líbano o varios grupos milicianos en Irak y Siria, se vean arrastrados a la lucha, lo que extendería el conflicto a múltiples frentes. La posibilidad de un bloqueo del estrecho de Hormuz sigue siendo una amenaza potente que podría desencadenar una respuesta militar internacional mucho más amplia para asegurar el suministro global de energía. En contraste, el riesgo inmediato de una guerra global, un conflicto directo entre la OTAN, Rusia y China, se evalúa actualmente como moderado. Aunque el peligro es mayor que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría, todavía existen frenos poderosos. Las principales potencias por ahora prefieren involucrarse a través de otros medios, imponiendo sanciones económicas paralizantes, librando una sofisticada guerra cibernética, luchando guerras de poder en terceros países y participando en intensas maniobras diplomáticas. El entendimiento mutuo de la aniquilación nuclear, la sombría lógica de destrucción mutua asegurada, sigue siendo el freno definitivo a la confrontación directa. Sin embargo, la palabra moderado no debe confundirse con bajo. El riesgo es muy real, y el peligro de un error de cálculo que conduzca a una escalada involuntaria no puede subestimarse. Estamos viviendo un periodo de profundo peligro global. Los recientes ataques militares en el Medio Oriente nos han llevado a una coyuntura crítica que demuestra la fragilidad de nuestro sistema internacional. Las presiones combinadas de la guerra en Ucrania, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, una nueva carrera armamentista nuclear y el aumento de tecnologías disruptivas han creado un mundo volátil e impredecible. El reloj del juicio final, a 89 segundos para la medianoche, no es una metáfora. Es una evaluación experta de los peligros claros y presentes que enfrentamos. El miedo que sienten los ciudadanos de todo el mundo está justificado, enraizado en una apreciación realista de un panorama
donde el espectro de un conflicto entre grandes potencias se cierne más grande de lo que lo ha hecho durante generaciones. Sin embargo, un deslizamiento hacia la catástrofe global no es inevitable. Si bien el riesgo de una guerra regional más amplia en el Medio Oriente es peligrosamente alto, las mismas fuerzas que hacen que una tercera guerra mundial sea tan aterradora, es decir, la existencia de armas nucleares, continúan imponiendo un grado de precaución en los actores más poderosos del mundo. Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, a pesar de sus profundas rivalidades e intereses conflictivos, siguen siendo actores racionales que entienden que un choque militar directo sería un intento suicida sin un ganador concebible. Este instinto compartido de autoconservación sigue siendo la barrera más poderosa contra el desastre final, obligándolos a participar en una competencia peligrosa y de alto riesgo que se detiene justo antes de una guerra total. El camino para alejarse del precipicio reside en las herramientas que han sido tan peligrosamente descuidadas: la diplomacia, la comunicación y un compromiso renovado con el derecho internacional. Los canales secundarios entre Washington, Beijing y Moscú deben permanecer abiertos para evitar errores de cálculo. Las Naciones Unidas, a pesar de sus limitaciones, proporcionan un foro crucial para el diálogo y la desescalada. Los mediadores de terceros y las potencias regionales que instan a la moderación deben ser empoderados y escuchados. Es imperativo que los líderes resistan el atractivo del fervor nacionalista y reconozcan que en nuestro mundo interconectado, la seguridad no es un juego de suma cero. La verdadera seguridad solo se puede lograr colectivamente, a través del respeto mutuo y la voluntad de negociar. En última instancia, el futuro aún no está escrito. Nos encontramos en una encrucijada, y las decisiones tomadas en los próximos días, semanas y meses determinarán el camino que tomaremos. Los peligros son innegables, y la situación es más precaria que en cualquier otro momento de la memoria reciente. Pero los mecanismos para la paz, aunque tensos, aún existen. El desafío para los líderes y los ciudadanos por igual es encontrar la sabiduría y el coraje para retroceder del abismo, para desescalar las tensiones y para reconstruir la confianza y la cooperación que son esenciales para navegar los inmensos desafíos del siglo XXI. El mundo está conteniendo la respiración, esperando que la precaución prevalezca sobre el conflicto.